Nunca olvidaré la expresión de Tomás esa noche. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Estábamos en la terraza, los niños ya dormidos, y yo tenía una copa de vino en la mano, la tercera. Él, sin dejar de mirarme, me preguntó con la voz más tranquila que le he escuchado en la vida. ¿Estás enamorada de otro? No lo negó, no gritó, ni me acusó de nada. Solo eso. Como si ya supiera la respuesta. Como si llevara semanas preparándose para ese momento. Y ahí, sin pensar, sin medir, sin ensayar nada, le dije la verdad. No. Pero me acosté con alguien. El silencio que siguió fue brutal. Ni el zumbido de los coches en la calle se escuchaba. El vino se me atragantó un poco, y por un segundo deseé haber mentido. Pero ya estaba dicho. Y lo peor es que lo solté con una calma que no me reconocía. ¿Cómo se llega a ese punto? Como una mujer como yo, madre de 2 niños, esposa desde hace 12 años, con una vida aparentemente estable en Alcalá de Henares, ¿termina soltando una bomba así una noche de jueves? Muy simple. Porque el deseo no tiene lógica. Porque la rutina mata. Porque sentirse vista, deseada, escuchada, puede más que cualquier promesa de fidelidad. Y porque, aunque no me enorgullece decirlo, hubo un momento en el que no me importó nada. Todo empezó 2 semanas antes, en una cata de vinos a la que fui por compromiso. Tomás iba a venir conmigo, pero como siempre, surgió algo del trabajo. Así que fui sola. Allí conocí a Iván. Ni guapo ni especialmente encantador. Pero tenía esa forma de hablar que te envuelve, de hacerte sentir como si fueras la única persona en la sala. Me hizo reír. Me sirvió vino. Me miró como Tomás no lo hacía hace años. Y eso fue suficiente. No fue amor. No fue un plan. Fue una decisión de una noche. Un error. Pero uno que repetiría. ¿Quieres saber cómo lo descubrió Tomás? Pues no fue mirando mi móvil. Fue algo mucho más inesperado. Y brutal. Lo que pasó el día que Tomás descubrió todo no fue casualidad, fue el resultado de varios errores míos y una situación completamente fuera de mi control. No fue una conversación interceptada ni un descuido con mi teléfono. Fue peor, mucho peor. Todo se dio durante una comida en casa de mis suegros, un domingo cualquiera, con los niños corriendo por el jardín, mi suegra obsesionada con que probáramos todos los platos, y yo fingiendo normalidad mientras sentía una mezcla entre culpa, impaciencia y ansiedad. Llevaba semanas intentando borrar a Iván de mi cabeza, convenciéndome de que había sido un error aislado, algo que no se repetiría. Pero la verdad es que nos habíamos visto 2 veces más. No en hoteles, ni en lugares escondidos. En su piso, un estudio pequeño en Lavapiés, lleno de libros y ropa tirada, donde nadie me conocía, donde podía ser otra persona, o simplemente ninguna. Ese domingo, después del postre, Tomás salió al coche a buscar unas cosas que su madre le había pedido. Yo estaba en la cocina con mi cuñada ayudándola a guardar la vajilla. En eso, escuchamos a los niños gritar que había un gato en el jardín, y salimos todos a mirar. Fue ahí cuando todo se desmoronó. Tomás volvió con una expresión que no le había visto nunca. No dijo nada al principio. Se acercó a mí, con los ojos clavados en los míos, y me preguntó en voz baja, lo justo para que solo yo lo escuchara, ¿quién es Iván? Yo no supe qué decir. No porque no tuviera palabras, sino porque no tenía sentido mentir en ese momento. Supe que no estaba adivinando, que tenía algo en las manos. Lo miré, sin poder sostenerle la mirada más de 2 segundos, y le pregunté de vuelta, ¿dónde has visto ese nombre? Me respondió con un gesto casi automático, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un recibo arrugado, de una floristería. En el reverso, en mi letra, se leía Iván,
Martes 18 horas. Era una nota que había dejado dentro de un libro, un recordatorio, ni siquiera algo que planeaba conservar. El libro estaba en el asiento trasero del coche, uno que Tomás había llevado para devolver a su madre. No gritó. No me insultó. No se puso violento. Tomás simplemente se quedó ahí parado, con esa nota en la mano, como si fuera un objeto contaminado. Yo sentí como el mundo se me encogía alrededor, como si me hubieran metido en una caja cerrada sin oxígeno. Mi cuerpo no reaccionó, no corrí, no lloré, no traté de explicar nada. Todo lo que podía hacer era mirarlo y esperar a que él decidiera qué venía después. En ese momento, sin levantar la voz, me dijo, no me importa cuándo empezó. Me importa que acabó aquí. Ahora. Y se fue. Salió del jardín delante de todos, subió al coche y se fue sin mirar atrás. Nadie entendía nada, todos me miraban esperando que explicara el drama, y yo, sin decir palabra, recogí a los niños, inventé una excusa y me fui a casa. Esa noche fue silenciosa. Tomás no volvió. Apagué el móvil. Me encerré en la habitación y me acosté sin cenar, sin ducharme, sin poder siquiera mirar mis propios reflejos. No podía hacer nada, solo esperar. Lo llamé una vez, no respondió. No insistí. Al día siguiente, lo encontré en el salón cuando bajé. No dormía allí, solo había vuelto por las cosas. Había dormido en casa de su hermano. Estaba serio, tranquilo, como si hubiera envejecido de golpe 10 años. Se sentó frente a mí, no había nadie más en la casa, y me preguntó sin rodeos si me estaba acostando con otro hombre. No esquivé la pregunta. Dije que sí. Una sola vez. Me miró con desprecio, el mismo que uno tiene cuando descubre que algo que valoraba está podrido por dentro. Me preguntó si lo quería. Negué con la cabeza. Me preguntó si lo iba a volver a ver. No respondí. Y él lo entendió todo. Me dijo que no podía seguir viviendo conmigo. Que no podía mirar a los niños sin pensar en lo que yo había hecho. Que no pensara que esto se iba a arreglar con lágrimas, ni con disculpas, ni con promesas vacías. Me dijo que, por respeto a nuestros hijos, no iba a hacer un escándalo público. Pero que yo había destrozado lo que él consideraba su refugio, su único lugar seguro. No quiero verte durante un tiempo. Necesito pensar. Y así fue como me quedé sola, en silencio, con la certeza de que había abierto una herida que no sabía si podría cerrarse. El descubrimiento no fue una película, no fue una sorpresa de último minuto. Fue un golpe seco, con una frase directa y un papel en la mano. Nada de tecnología, nada de espionaje. Solo un descuido y un hombre que ya sospechaba lo suficiente como para atar cabos. Nunca me imaginé que una nota estúpida sería el inicio de la caída. Pero así fue. Y la caída apenas comenzaba. Cuando Tomás volvió por última vez a casa para recoger más ropa, yo estaba en la cocina. No nos habíamos visto desde aquella conversación en el salón. No me avisó, simplemente apareció con su llave y entró. Llevaba una bolsa de deporte, los ojos rojos y la misma expresión seca que había tenido desde el principio. Yo estaba en pijama, sin ganas de fingir nada, sin maquillaje, sin excusas. El sonido de la puerta cerrándose hizo que el silencio se volviera incómodo al instante. Caminó directo al dormitorio sin mirarme, pero yo no podía dejar pasar la oportunidad, aunque no sabía bien qué decir ni para qué. Lo seguí. Al entrar, lo vi sacando camisas del armario sin prisa, ordenando todo como si se preparara para un viaje largo. Me quedé en la puerta, sin atreverme a cruzar el umbral, y hablé antes de pensarlo demasiado. ¿Te vas a quedar con tus padres? Tomás no levantó la cabeza. Respondió mientras doblaba una camiseta. No.
Estoy en casa de mi hermano por ahora. ¿Y los niños? Los recogeré el jueves, pasarán el fin de semana conmigo. Asentí, aunque no sé si él me vio hacerlo. El aire era espeso, denso, pero no por tristeza, sino por tensión. Yo sabía que él había estado guardando todo el odio, toda la rabia, para este momento. No sabía si quería gritarme, si iba a llorar, o si simplemente quería irse y no volver a mirarme nunca más. Me armé de valor, crucé el umbral y me senté en la cama. No quiero justificar nada, pero necesito que me escuches. Soltó una carcajada seca, sin humor. ¿Ahora sí quieres hablar? Sí. Porque no sé cómo hemos llegado a esto, pero tampoco quiero que todo termine así, sin que sepas lo que pasó. ¿Lo que pasó? Tú te acostaste con otro hombre. Eso pasó. Lo que no entiendo es por qué. Porque no me odiabas, no te trataba mal, no éramos perfectos, pero tampoco éramos una mierda. Entonces dime, Clara, ¿por qué? Me quedé callada un segundo, no porque no tuviera una respuesta, sino porque ninguna le iba a parecer suficiente. Lo miré fijamente, sin esquivar su rabia, y hablé con la voz más firme que pude sacar. No lo planeé. No estaba buscando nada. Fue solo que me sentí viva por un momento. Y me dejé llevar. Fue egoísta, lo sé. Pero no fue por falta de amor. Fue porque me sentía invisible, y él me hizo sentir deseada otra vez. No es culpa tuya, es mía. ¿Y eso qué me importa a mí? ¿Tú crees que yo no me he sentido solo a veces? ¿Tú crees que yo no he tenido oportunidades? ¿Sabes cuántas veces he llegado a casa y he sentido que no te importaba lo más mínimo si yo estaba o no? ¿Y sabes qué hice? Nada. Porque tengo principios. Porque tengo dignidad. Porque te respeto, o al menos te respetaba. Tomás levantó la voz, pero no gritó. Era una furia contenida, de esas que duelen más que un portazo. Su respiración estaba agitada, y en su cara ya no había tristeza. Solo desprecio. Yo no podía responderle con nada que calmara ese dolor. No había discurso ni explicación que borrara lo que ya estaba hecho. Pero seguía hablando. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te juro que no lo volvería a hacer. Sé que esto no tiene marcha atrás, pero no quiero que terminemos odiándonos. Él me miró por primera vez en toda la conversación. Me miró como si yo fuera una extraña, como si no supiera quién tenía enfrente. Ya no quiero nada contigo, Clara. No puedo perdonarte. Y no porque no quiera, sino porque no puedo. Porque no voy a pasar los próximos años preguntándome si vas a volver a hacerlo. Porque cada vez que salga sola, me voy a preguntar si es verdad. Y no quiero vivir así. Tú arruinaste esto. Tú tiraste todo por la borda por un polvo con un desconocido. Yo no soy ese tipo de hombre que perdona eso. Lo siento si esperabas otra cosa. Me quedé sentada, en silencio, mientras él seguía doblando su ropa. No discutí. No lloré. Porque sabía que tenía razón. No lo esperaba diferente, pero aún así dolía más de lo que pensé que dolería. Después de unos minutos, se levantó, cerró la maleta y se quedó de pie frente a la cama. Voy a pedir el divorcio. Esta semana hablaré con el abogado. Vamos a intentar que esto afecte lo menos posible a los niños. No quiero que vivan esto como una guerra. Está bien. No me busques. No me escribas. No me llames. No quiero más explicaciones. No quiero más promesas. Ya no me importa lo que digas. Lo único que me importa ahora es proteger a mis hijos. Y a mí. Me miró por última vez y salió del cuarto. Escuché el sonido de la puerta cerrarse con calma, sin portazos.
Y supe que esta vez sí era definitivo. No había espacio para el perdón. No había conversación pendiente. Solo quedaba el vacío de una casa que ya no era un hogar. Durante los primeros días después de su partida, la casa parecía estar en pausa. Los niños preguntaban por él, y yo solo podía responder que estaba en casa del tío Luis, que necesitaba unos días de descanso. No les mentí del todo, pero tampoco podía explicarles que su padre se había marchado porque su madre había destrozado el matrimonio por un error estúpido. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno como siempre, y trataba de mantener la rutina para que nada se notara demasiado. Pero por dentro no había nada funcionando. Dormía mal, comía por obligación y evitaba cualquier espejo. Sabía que el castigo apenas comenzaba, y que no sería Tomás quien me lo impusiera, sino yo misma. Lo que no me esperaba fue lo que hizo él 3 semanas después. Recibí una llamada de mi amiga Ana, con una voz tan rara que al principio pensé que algo le había pasado. Me preguntó si estaba sola, si podía hablar conmigo sin interrupciones. Le dije que sí, que los niños estaban en casa de mis padres. Entonces, sin rodeos, me soltó: Clara, Tomás mandó un sobre a la oficina. Al principio no entendí. Pensé que hablaba de papeles legales o algo similar. Pero no. Me explicó que dentro había una copia impresa de una conversación mía con Iván, una de las pocas que yo, en mi torpeza, había guardado sin borrar, probablemente en algún respaldo del ordenador que compartíamos. Ana la reconoció al ver mi nombre en el encabezado, y antes de que la secretaria del jefe pudiera leerla por curiosidad, la retiró con la excusa de un error de envío. Me pidió que me sentara, que respirara hondo, que entendiera lo grave que era eso. Clara, esto va en serio. No solo quiere divorciarse, quiere arruinarte. No supe qué responder. Me quedé en silencio al teléfono. Ana insistía en que fuera a su casa, que necesitábamos hablar en persona, que esto se nos iba de las manos. Pero yo no podía moverme. Era la primera vez que sentía miedo real, no por mí, sino por lo que podía venir después. Si Tomás había mandado esa carta a mi oficina, ¿quién más la había recibido? ¿A quién más se la había enviado? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Esa misma tarde, mi madre me llamó con un tono que no había escuchado nunca. No me gritó, no me reprochó nada. Me preguntó si era verdad. Si había sido yo la que había engañado a Tomás con otro. No pude mentirle. Le dije que sí, que lo había hecho, que había sido un error. Ella no dijo más. Solo colgó. Al día siguiente, fue la escuela quien me llamó. La profesora de mi hijo menor quería hablar conmigo urgentemente. Aparentemente, uno de los compañeros de clase se burló de él diciendo que su madre había salido en una conversación de adultos que mencionaba que le había puesto los cuernos a su marido. Tuve que recogerlo antes de que terminara la jornada. En el coche, mi hijo no dijo una palabra. Solo miraba por la ventana. Y yo no sabía cómo empezar a explicarle nada. Esa noche, sin pensarlo, llamé a Tomás. No contestó. Le escribí un mensaje, uno solo: ¿por qué hiciste esto? No obtuve respuesta. 2 días después, me llegó un burofax con la notificación de la demanda de divorcio. Lo había hecho oficial. Junto con eso, una lista detallada de bienes, horarios propuestos para la custodia compartida, y una nota al pie que me heló la sangre: he reunido pruebas suficientes de tu infidelidad. Si insistes en discutir los términos, estoy dispuesto a hacerlas públicas. Ya no era solo una cuestión emocional, era legal, era pública, era destructiva. Me había convertido en el blanco de su venganza. Una venganza silenciosa, metódica, implacable. No lo culpaba. No podía. Él había confiado en mí, había construido una vida conmigo, había criado a nuestros hijos con esfuerzo y paciencia,
Y yo tiré todo por un tipo que ni siquiera había querido verme después del escándalo. Porque claro, Iván desapareció apenas supo que Tomás había descubierto todo. No contestó más llamadas, bloqueó mis mensajes y no volvió a aparecer por la oficina de Catas donde nos habíamos conocido. Para él había sido una aventura sin consecuencias. Para mí, fue el principio del final. Una tarde, fui a buscar a los niños a casa de Tomás. Era la primera vez que lo veía desde la conversación en la habitación. Me abrió la puerta, no me dejó pasar. Los niños estaban ya con las mochilas puestas. Me los entregó sin decir palabra. Yo no pude evitarlo. Le pregunté si podíamos hablar 5 minutos. Me miró con un desprecio que ya me resultaba familiar, pero esta vez no me cerró la puerta. Me dijo, 5 minutos. Entramos al pasillo, ni siquiera al salón. Me paré frente a él, con las manos temblando, sin saber cómo empezar. No esperaba esto de ti. ¿Qué? ¿Qué te respondiera? Que me humillaras así. En el trabajo. Con mi familia. Con los niños. Esto no se trata solo de lo que hice, se trata de que tú estás destruyendo todo a tu paso. ¿Y qué esperabas? ¿Flores? ¿Una medalla por tu sinceridad? Me mentiste, Clara. Me traicionaste. Me hiciste sentir un idiota. ¿Y ahora vienes a pedirme que lo mantenga en secreto? No te pedí que lo mantuvieras en secreto. Te pedí que no me destruyeras. Tú sola te encargaste de eso. Se dio la vuelta y me dejó ahí, parada, como una intrusa en lo que antes era mi casa. No había nada más que decir. Pasaron varias semanas desde aquella conversación en el pasillo. La rutina con los niños comenzó a estabilizarse, aunque ya nada era igual. Ellos se acostumbraron a ir de una casa a otra, a tener 2 versiones distintas de las cosas, a no preguntar demasiado. Tomás era meticuloso con los horarios, con las entregas, con cada detalle del acuerdo provisional. Nunca llegaba tarde, nunca pedía favores, nunca hablaba más de lo necesario. Yo, en cambio, pasaba los días entre intentos de fingir normalidad y ataques de ansiedad silenciosos cuando los niños dormían. Había perdido el respeto de mis padres, la confianza de mis hijos y la posibilidad de reconstruir lo que alguna vez tuve con él. Pero todavía me quedaba algo pendiente. Tenía que hablar con Tomás, no por mí, sino por ellos, por los niños. Necesitábamos establecer algún tipo de comunicación real si queríamos evitar que todo esto se convirtiera en una guerra de desgaste. La oportunidad llegó una tarde cuando fui a dejar a los niños después del colegio. Me abrió la puerta, como siempre, y me indicó con un gesto que podía entrar. Me sorprendió, porque nunca lo hacía. Los niños se fueron a sus habitaciones sin decir mucho. Él me miró con cierta frialdad, pero sin el desprecio de las veces anteriores. ¿Quieres hablar?, preguntó. Sí. Solo un rato. Nos sentamos en la cocina. No había tensión violenta, solo una especie de resignación mutua. Yo llevaba varios días preparando lo que iba a decir, repasándolo una y otra vez, pero al estar frente a él, nada salió como lo había ensayado. No voy a justificarme, ni a pedirte que cambies de opinión. Solo quiero que podamos hablar sin pelear. Tomás se quedó en silencio. Asintió con la cabeza, sin decir nada. No sé si lo notas, pero los niños están confundidos. Intentan actuar como si todo fuera normal, pero no lo es. Y si seguimos así, ellos van a cargar con esta historia mucho más que nosotros. Lo sé, respondió. Pero tampoco voy a fingir que puedo sentarme contigo a hablar como si nada hubiera pasado. No te pido eso. Te pido que podamos acordar cosas básicas sin tener que usar abogados para todo. Que si hay un cambio en el colegio, o una consulta médica, lo podamos resolver nosotros.
Estoy dispuesto a eso. No quiero que ellos sufran más de lo que ya están sufriendo. Gracias. Hice una pausa. Tomás parecía más calmado, como si ya hubiera aceptado la realidad. Me dio la impresión de que había pasado el punto de quiebre y ahora solo quería seguir adelante. Hay algo más que necesito decirte. Algo que no tiene que ver con abogados ni con acuerdos. Dime. He pensado mucho en lo que hice. En lo que causé. No espero que me perdones. Pero quiero que sepas que lo lamento de verdad. No fue solo una traición, fue una falta total de respeto a todo lo que construimos. Y lo peor es que me di cuenta demasiado tarde de lo que estaba en juego. Tomás me miró, esta vez sin rencor. No me interesa tu arrepentimiento, Clara. No lo digo con odio. Lo digo porque ya no me importa. Me dolió, claro. Me destruyó. Pero ya no busco explicaciones ni disculpas. Solo quiero seguir adelante con mi vida. No voy a volver contigo. Ni ahora ni nunca. No hay segundas oportunidades después de lo que hiciste. Y si aún me duele, es por los años que perdí creyendo que teníamos algo fuerte. Lo entiendo. No lo creo. Pero no importa. Nos quedamos en silencio unos segundos. Era una conversación fría, práctica, sin espacio para la emoción. Pero al menos era una conversación. ¿Qué vamos a decirle a los niños cuando pregunten por qué pasó esto? Les diremos que mamá y papá ya no se quieren como antes, pero que los aman a ellos más que a nada. Y que eso no va a cambiar. Que van a tener 2 casas, 2 espacios, pero siempre el mismo amor. ¿Y si preguntan por qué? Entonces les diremos la verdad, con palabras que puedan entender. Que a veces los adultos cometen errores graves, y que no siempre se pueden arreglar. Pero que esos errores nunca son culpa suya. Tomás asintió. No discutió nada de lo que dije. Sabía que era lo más lógico, lo más sano. Me levanté para irme. Antes de salir, me detuve. Gracias por aceptar hablar. No lo esperaba. No lo hice por ti. Lo sé. Cerré la puerta sin hacer ruido. Al bajar las escaleras, sentí por primera vez que todo estaba realmente terminado. Que no había marcha atrás, que Tomás ya no era mi pareja, ni mi compañero, ni mi refugio. Y aunque la culpa seguía ahí, también apareció algo más. Una especie de alivio seco, sin emociones. Habíamos hablado. Nos habíamos dicho lo que había que decir. Y ahora, cada uno seguiría por su lado. El divorcio se firmó un mes después de aquella conversación en la cocina. Fue rápido, directo, sin escenas en el juzgado ni discusiones con los abogados. Cada uno firmó lo acordado y se marchó por separado. Yo salí caminando del edificio, no quise tomar un taxi ni que nadie me acompañara. Tomás no me miró al salir, ni yo a él. Solo nos cruzamos una vez más en la puerta cuando él entraba a dejar unos papeles finales. Nos saludamos con un leve gesto de cabeza. Ni una palabra. Esa fue la última vez que lo vi de cerca. Después de eso, se limitó a comunicarse por mensajes o correos. Información necesaria, nada más. Sobre el colegio de los niños, cambios de horario, reuniones, autorizaciones. Nunca hubo reproches, tampoco cordialidad. Solo datos, cosas prácticas, como si ya ni siquiera fuéramos personas que compartieron una vida. El primer mes sola fue extraño. Los días sin niños se hacían largos. Me levantaba tarde, comía sin horarios, evitaba las redes sociales porque no quería leer comentarios o ver fotos familiares. Mis amigas más cercanas me ofrecieron ayuda, salidas, distracciones. Algunas me invitaron a sus casas, otras me insistían en que debía rehacer mi vida.
pero yo no quería rehacer nada. No todavía. Sentía que todo lo que intentara construir iba a salir mal porque no estaba lista para volver a confiar ni en los demás ni en mí. Hablaba con mis padres, con mis hermanas, pero las conversaciones eran frías. Nadie me lo decía directamente, pero sabía que todavía estaban decepcionados. No por el divorcio, sino por la forma en que lo provoqué. La decepción se nota en la voz, en las pausas, en la forma de cambiar de tema. Lo sentía cada vez que me llamaban. Un día, mientras doblaba ropa, encontré una camiseta de Tomás que había quedado mezclada con mis cosas. No tenía nada de especial, era una prenda más, pero no la tiré. Tampoco la guardé por nostalgia. Solo la dejé a un lado, sin decidir nada. Así estaba mi vida, llena de cosas a medio camino, de decisiones que no se tomaban del todo. Volví al trabajo, empecé a hacer ejercicio, intenté recuperar una rutina que me diera cierta estabilidad, pero todo se sentía forzado. A veces me encontraba pensando en Iván, no por deseo, sino por rabia. Por haberme metido en una situación que ni siquiera tuvo el valor de sostener. Me escribió una vez, semanas después del escándalo. Un mensaje breve, sin disculpas, solo para saber cómo estaba. No le respondí. No porque sintiera dignidad o fuerza, sino porque no tenía nada que decirle. No me interesaba seguir esa historia. No quedaba nada ahí. Con Tomás, la única conversación importante que quedaba pendiente ocurrió por casualidad. Fue un domingo que me llamó para pedirme que lo esperara en el parque con los niños. Llegó 20 minutos tarde, algo poco común en él. Estaba serio, como siempre, pero se notaba más tranquilo. Se sentó en el banco junto a mí mientras los niños jugaban en el césped. Habló sin mirarme. He estado pensando en muchas cosas. En cómo terminamos, en lo que pasó. No porque quiera volver contigo, eso lo dejé claro, pero creo que hay algo que necesito decir para cerrar esto bien. Dime. No te odio. No quiero vivir con rencor. Te mentiría si dijera que ya lo superé, pero he decidido no arrastrar esto el resto de mi vida. No quiero cargar con una historia amarga, no quiero volverme a alguien que no confía en nadie. Me costó llegar a esto, pero lo necesitaba. Te agradezco que lo digas. Tampoco quiero que vivas con culpa eterna. Ya sufriste lo suficiente, ya lo arruinaste bastante, pero entiendo que nadie es perfecto. No sé si alguna vez podremos hablarnos con naturalidad, como padres al menos, pero quiero que hagamos el esfuerzo. Por ellos. Estoy dispuesta a eso. Siempre lo estuve. No, no lo estuviste. Pero ahora no importa. Solo te pido que seas honesta con ellos, que nunca los uses para hacerte la víctima, que no les metas ideas raras. Yo no lo haré. No lo haré. Bien. Volvió a mirar a los niños. Se quedó en silencio unos minutos. Después se levantó, me dijo que los llevaría a casa él y se fue con ellos. No volvimos a tener otra conversación larga después de esa. Pero al menos esa vez sentí que habíamos cerrado algo. No una herida, pero sí una etapa. Una parte de la historia que ya no iba a avanzar más. Con el tiempo, la gente dejó de hablar. Las miradas cambiaron. Algunas amigas volvieron a tratarme como antes, otras no. Algunas relaciones familiares mejoraron, otras se enfriaron definitivamente. Yo empecé terapia. No porque estuviera colapsando, sino porque no quería seguir viviendo sin entenderme. Aprendí a aceptar lo que hice. No a justificarlo, ni a perdonarme del todo, pero sí a entender por qué llegué hasta ahí. A veces, entender no cambia nada, pero al menos te permite no repetirlo. Hoy vivo en otro piso, en otro barrio, con otra rutina. Tomás sigue siendo el padre de mis hijos, y eso nunca cambiará.
Los veo crecer, los cuido, los acompaño en lo que puedo. Ellos ya no preguntan por qué nos separamos. Creo que entendieron más de lo que nosotros creímos. Yo ya no espero que Tomás vuelva, ni quiero que lo haga. Pero sí le deseo paz, porque también fue víctima de algo que yo provoqué. A mí misma, no me deseo nada. Solo que no vuelva a mentirme, ni a perderme otra vez.